Saludamos a los que nos siguen a través de las redes de internet. Estamos completamente en vivo después de ya algunas semanas que no habíamos podido transmitir en vivo. Les habíamos quedado a deber algunas sesiones en YouTube, pero ya estamos al día en YouTube, al día en Facebook, y hoy estamos transmitiendo la parte 33 de nuestra serie de Romanos. Así que tengan a bien el seguirnos con todos los santos que se reúnen también aquí los días jueves, y les invitamos a aquellos que están cerca del área de Tecama, municipios vecinos, a que nos puedan acompañar los días jueves, los días domingo o los días martes en nuestro discipulado en Santa María. Ahí estamos muy cerca de la central de Abastos, justo como a 5 minutos de Plaza Sendero. Así que si estás en el área de la termoeléctrica, central de Abastos, Jardines de Morelos, la Guadalupana, te invitamos a que te puedas reunir con nosotros todos los martes. Y si estás cerca del área del Mexibús, estamos a 5 minutos de la terminal de Mexibús Ojo de Agua, y nos va a dar mucha alegría que puedas estar con nosotros. Así que Dios te bendiga, los que están aquí presentes, Dios les bendiga. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Vamos al capítulo 2, versículo 11, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Romanos capítulo 2, versículo 11. Y vamos a leer 2 versículos antes, solamente para sentar la base de lo que vimos y seguir con el hilo de la predicación el día de hoy. Así que cuando lo tengan me dicen amén. Romanos 2, 8, para comenzar a sentar la base, dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. ¿Estoy en primeramente? Dijiste 8, ¿no? Capítulo 2, 8. Capítulo 2, versículo 8. Yo también me saqué de onda, dije, ¿cómo? Capítulo 2, versículo 8, una vez más. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Las semanas pasadas estuvimos analizando las obras tanto de los redimidos como las obras de los no redimidos. Estuvimos viendo cómo manifiesta la fe un redimido y cómo manifiesta las obras un no redimido, y también que en base a estas obras, aproximadamente un mes llevamos hablando acerca de la paga de las obras, y que las obras son la base para el juicio delante de Dios. ¿Sí lo recordamos? Quedamos bien en claro que la salvación no es por obras, la salvación es por fe, pero una vez que tenemos fe, también esa fe va a producir ¿qué cosa? Obras de justicia para los que han sido redimidos, y las obras de los no redimidos, por lo tanto, son obras de injusticia. Y aquí el versículo 8 nos dice cuáles son esas obras: ira, enojo, que son contenciosos, que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y dice que su paga será tribulación y angustia. Fueron las clases pasadas, hace aproximadamente un mes. 4 o 5 clases llevamos hablando acerca de las obras. Pues ahora en el versículo 11 vamos a comenzar a ver la diferencia entre el gentil y el judío, y esto se va a extender durante otro capítulo más, en el capítulo 3, así que va a estar un poco largo el tema acerca de la diferencia entre el cristiano de la iglesia, o sea, aquel que no es judío étnicamente, y la diferencia entre el judío étnico. Así que en Romanos 2, versículo 11, comenzamos a ver el tema del día de hoy, que yo titulé imparcialidad, si lo quieres apuntar de esta manera: imparcialidad. Y leemos Romanos 2:11 para comenzar a entender. Del 11 al 15 vamos a tratar de abordar los 5 pasajes o 4 versículos que nos competen, y si no vamos a tener que dividir esta clase en 2, pero primeramente Dios nos dé el tiempo. Romanos 2 del 11 al 15 dice de esta manera: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vamos a comenzar a abordar unos pasajes en un tema teológico muy difícil de abordar. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible y lo más sencillo posible para que la gente que apenas está comenzando a entrar en el tema o en el mundo de la enseñanza sistemática pueda comprenderlo. Es un tema que a muchos nos da bastante duda porque han venido personas a preguntar, bueno, los que creemos en Jesús creemos que tenemos la salvación, pero aquellos que están en la selva y que nadie les ha predicado, aquellos que nunca leyeron la Biblia, aquellos que mueren sin conocer siquiera una religión, ¿qué hay con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Los que son verdaderamente aborígenes o son bárbaros, por así decirlo, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo serán juzgados? Bueno, estos pasajes nos dicen exactamente qué es lo que va a pasar con ellos y cómo es que Dios juzgará sus vidas, en base a qué lo hará. Así que es un tema difícil de abordar, pero espero que lo podamos desglosar de la mejor manera, porque hay dos corrientes doctrinales en cuanto a estos pasajes. No voy a tratar de decirles cuál es la que creo yo. Al final cada uno de nosotros tomará la decisión de cuál abordar o cuál creer en base a la evidencia que vamos a estar analizando en estos pasajes, para que no condenen o levanten el dedo luego, o aquellos que nos ven por internet, o para que no se adjudiquen cierta corriente, sino que ustedes mismos puedan por ustedes mismos pensar y ver cuál de las dos tiene más peso doctrinal en cuanto a lo que estaremos exponiendo. Versículo 11 una vez más, y vamos a comenzar a desglosarlo con lupa. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Acepción de personas, literalmente la palabra en el griego significa recibir la cara o ver la cara de una persona. Pero transliterado al español, acepción de personas quiere decir que no hay diferencia. No hay diferencia entre una persona y otra. Entonces, en el más esencial sentido de la palabra en el griego, quiere decir que Dios no trata a una persona en base a su cara. Consideraciones, por ejemplo, superficiales como la nacionalidad, la raza, el color de piel, si es rico, si es pobre, si es gordo, si es flaco, si es alto, si es chaparro. Dios no tiene consideraciones de ese tipo. Dios no hace acepción de personas. Así lo mismo para el que está enfermo como para el que está sano. Así lo mismo para el dueño de la empresa como el franelero que acomoda los autos. Para Dios cada persona será juzgada de igual manera, porque no hay acepción de personas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me dicen amén? Amén. Dios entonces no mira bajo la superficie o sobre la superficie, sino más bien mira abajo de todo lo que aparenta ser una persona. Hay una imagen de los griegos que era la diosa de la justicia, que era una mujer que tenía vendados los ojos. Y hoy en muchos de los despachos de abogados tienen esta imagen, una mujer con los ojos vendados y una balanza en una mano. Otra imagen presenta a esta mujer con los ojos vendados y con las manos atadas. Lo que trata de decir es que esta mujer, llamada justicia, no ve a quién está juzgando, por lo tanto, al no verlo, va a juzgar imparcialmente. De ahí el título que yo le di. Esta mujer no va a checar si ese tiene dinero o este no tiene dinero, si ese es Brad Pitt o este es Eugenio Derbez, si este es la persona más elocuente del mundo o esa es la persona más grosera del mundo. La justicia tiene que ser justa, valga la redundancia, sin acepción de personas. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Amén. Por eso los griegos hablaban de esta manera acerca de la diosa de la justicia, porque era una persona o una diosa que podría presentar un juicio sin irse o inclinarse hacia ningún lugar. Entonces esto quiere decir el versículo 11, Dios no hace acepción de personas. Versículo 12, ¿qué nos dice? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí comenzamos ahora sí a meternos a fondo en este tema teológico profundo, porque hemos estado analizando en el primer capítulo completamente que Dios es un Dios justo, que Dios hace justicia. Vimos en los primeros versículos del capítulo 2 que esta justicia es en base a las obras de cada persona. Pero aquí dice, porque todos los que sin ley han pecado. Cuando hablamos de la ley, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la ley, hablamos del Antiguo Testamento. Esa es la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos entonces del Antiguo Testamento. Los que han muerto sin conocer la ley, sin ley también
perecerán. Y todos los que bajo la ley han ¿qué? O sea, gente que aún conociendo la ley, gente que aún conociendo la escritura ha pecado, por la ley serán. Subraya la palabra un poco antes, la que leímos, que dice perecerán. Los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. La diferencia en la segunda palabra, porque dice que los que pecaron con la ley serán juzgados. Los primeros dice perecerán, los segundos dice serán ¿qué? Juzgados. Dios no es parcial en su juicio. En su juicio Dios no favorece ni a los judíos, aunque sea su pueblo escogido, por sobre los gentiles. Tanto los judíos como los gentiles van a ser juzgados imparcialmente. Hace unas semanas un joven que le mandé un mensaje ahorita para que pudiera ver esta predicación me preguntaba, bueno, ¿qué hay con los judíos? ¿Por qué ellos son el pueblo escogido de Dios? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Que ellos son más guapos? ¿Que ellos son más altos? ¿Que ellos son más güeros? ¿O qué pasa con ellos? No, no hay ninguna diferencia. Una vez más, analizando estos pasajes nos damos cuenta que Dios es imparcial, que al elegir al pueblo judío solamente nos dio una demarcación geográfica para poder ubicar dónde se desarrollarían la mayoría de cosas que Dios había planteado en su profecía, en la profecía bíblica, pero eso no los hace ni más aceptos delante de Dios, ni menos aceptos delante de Dios. Tanto el judío como el gentil, o sea nosotros, vamos a ser juzgados imparcialmente. El que yo sea un judío étnico no añade nada a mi vida. Ahí donde entran estos señores que son judaizantes, que de repente dicen descubrí mis raíces judaicas y que ya se pusieron un gorrito, que ya prenden su menorá en su casa, que ya guardan el Shabbat, etcétera, etcétera, ya no quieren comer carne y todo lo que hace un judío porque ellos descubrieron que son judíos. Amados hermanos, aunque tuviésemos un linaje judío verdadero, que la mayoría es imposible con tanta variación que ha habido entre razas, entre seres humanos, cuando hubo viajes, cuando hubo demarcación geográfica, etcétera, etcétera, es difícil que podamos encontrar, pero si encontráramos cierto linaje judío en nuestra sangre, eso no cambia nada la situación que tenemos delante de Dios, porque yo sea judío o sea gentil, voy a ser juzgado imparcialmente, voy a ser juzgado de la misma manera. Aquí dice los que están sin ley. Vamos a ver Romanos 2:14, es lo que estamos leyendo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto estamos viendo a los que no tienen ley. Pero también en Romanos 2:17 al 20 vemos a los judíos que sí tienen ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia. Vemos dos extremos, unos que no conocen la ley y otros que son maestros de la ley. Algunos podrán decir, bueno, es que ellos saben mucho, ellos sí deben de estar más cerca de Dios. Es que Isaí conoce mucha Biblia, él debe de estar más cerca de Dios. Yo no sé tanta Biblia, yo siento que Dios no me escucha por eso. Aquí estamos viendo dos extremos, el que conoce y el que no conoce, el que tiene ley y el que no tiene ley. Pero el versículo 14 nuevamente dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen, di conmigo, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Estas personas que no tienen ley, dice que hay algo dentro de ellos que les dice las cosas que están escritas, ¿dónde? En la ley. Entonces las personas que no tienen ley, dice que hacen por naturaleza. Digo conmigo, hacen por naturaleza. O sea, nunca han leído la Biblia, nunca han tenido una Biblia en sus manos, pero ellos conocen y hacen por naturaleza lo que está en la ley. Vamos a ver algunos ejemplos, amados santos de Dios. Dios nunca dio la ley a otras naciones. Por ejemplo, nunca se la dio a Egipto, nunca se lo dio a los asirios, nunca se los dio a los africanos. La ley fue dada exclusivamente a la nación de Israel. Vamos a ver Éxodo 19:3 al 5. Aparte en Romanos, porque esa es nuestra base. Éxodo 19:3 al 5.
¿A quién fue dada la ley? Éxodo 19, 3 al 5 dice de esta manera: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas y os he atraído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí vemos que la ley se le entregó a los judíos. Capítulo 20, versículo 2, allá adelantito dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En todo este capítulo vemos la entrega de los 10 mandamientos. Capítulo 34, versículo 27, allí mismo en Éxodo. Capítulo 34, versículo 27, dice de esta manera: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces vemos muy claramente, amados santos de Dios, que esto fue entregado exclusivamente a este pueblo. Comparémoslos con Deuteronomio 4, del 1 al 8. Deuteronomio 4, del 1 al 8. ¿Lo tienen? ¿Me dicen amén? Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo nombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado en estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto te pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Es muy claro entonces que la ley se le entrega a los judíos especialmente, amados santos de Dios, y a ninguna otra nación, a ningún otro pueblo. Entonces, este grupo pequeño conoce la ley de Dios, y todo el demás mundo queda fuera de esta ley de Dios. Hoy en día conocemos la palabra de Dios gracias a la difusión y la predicación del Evangelio, pero estas personas en ese tiempo no conocían la palabra de Dios. De acuerdo con la primera parte del versículo 12, nos hacemos unas preguntas. ¿Qué sucederá a los gentiles? La gente que no conoció la palabra de Dios. ¿Y qué sucederá con los judíos que sí conocieron la palabra de Dios? Porque todas estas personas tienen algo en común. Vamos a Romanos 3:23. Unos es muy claro que tienen la ley porque a ellos fueron entregadas la ley, y otros es muy claro que no la tuvieron porque la ley no llegó a ellos. Romanos 3:23 nos dice que estos y los otros tienen algo en común. Romanos 3:23 dice de esta manera: todos lo conocen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí ya no vemos diferencia. Aquí ya no vemos entre el que tiene la ley y el que no la tiene. Aquí ya vemos una generalidad. Todos pecamos. Di conmigo: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya no hay diferencias entonces. Romanos 3, ahí donde estamos, versículo 9, dice de esta manera: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí hablando un judío. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Judíos están bajo pecado? Gentiles están bajo pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado.
el que tiene ley y el que no tiene ley, ambos están en pecado y ambos están destituidos de la gloria de Dios. No hay acepción de personas. ¿Está quedando claro esto? Amén. Dicho en forma sencilla, el punto de Pablo es este: la ignorancia de la ley no va a salvar, y la posesión de la ley tampoco va a salvar. ¿Me escucharon bien? Amén. El que yo no tenga la ley no me salva, y aunque yo tenga la Biblia, no me salva. Híjole, entonces ¿de qué sirve que tengamos la Biblia? Ya hemos analizado cómo viene la salvación. La salvación es ¿por qué? Por fe. Pero el judío creyó que porque tenía la ley estaba un paso antes que las demás personas. A esto se refiere. El hecho de que yo conozca la ley, el hecho de que mi papá sea pastor, el hecho de que tu papá sea el arzobispo de Tlalnepantla o de Chiconautla, etcétera, etcétera, no te hace más cercano a Dios el que tú tengas la ley o no la tengas. Ambos estamos perdidos. Ambos estamos fuera de la gloria de Dios porque ambos hemos pecado. ¿Me siguen? Me dicen amén. Amén. Ambos están condenados ante el Dios justo, que es nuestro Dios. Aquí vemos otro principio de juicio. Una persona es juzgada de acuerdo a la luz que tiene. Ya lo analizamos también. Ustedes recuerdan que en la medida en que pecamos es la medida de condenación que habrá, si lo recuerdan. Porque al que mucho se le da, Lucas 12:48, vamos rápidamente a ello para recordar lo que ya hemos estudiado y que nos sirva de base para el día de hoy. Lucas 12:48 dice de esta manera Lucas 12:48: mas el que sin conciencia hizo cosas dignas de azotes, será azotado ¿qué? O sea, no dice que el que no conoció será librado del juicio. ¿Por qué? Porque él está condenado por su pecado al juicio, aunque no conozca la ley. ¿Me siguen? Me dicen amén. Amén. Aquí nos está reiterando entonces: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado. No se escapa del castigo, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces el hecho de que no conozcas no te exime del juicio, pero sí, amados santos de Dios, te exime de un juicio mucho mayor de aquel que sí conoció la ley y que conociendo la ley pecó. ¿Me siguen? Me dicen amén. Amén. Entonces aquí el problema no es conocer o no conocer, aquí el problema es cuánto conociste, si conociste, porque el que no conoció será azotado poco, pero el que conoció, amados santos de Dios, en medida de lo que conoció y aún así pecó, así será azotado. ¿Me siguen? Me dicen amén. Amén. A los judíos se les había dado mucha luz. Ellos estaban tan cerca de Dios, como lo acabamos de leer en Deuteronomio. Jehová les dice: ¿qué otro pueblo tiene dioses como el suyo, que está tan cerca de ellos? Ellos pudieron palpar la gloria de Dios cuando veían la columna de fuego, cuando veían la nube que los dirigía, cuando veían cómo fluía agua sobre la roca, cuando Dios enviaba maná y codornices en el desierto, cuando Él renovaba sus vestidos y su calzado en el desierto. Ellos vieron milagros, vieron maravillas, y aún así pecaron con el conocimiento de Dios. Estas personas que estuvieron tan cerca de Dios y que cayeron, amados santos de Dios, tendrán un mayor juicio que aquellas que no conocieron. ¿Me siguen? Me dicen amén. Amén. Entonces el gentil que no tiene la ley no será juzgado por esa ley, y el judío que tiene la ley será juzgado por la ley entonces que él mismo tiene. A él fue dada alguna luz y él será juzgado de acuerdo a esa luz. ¿Me siguen? Me dicen amén. Amén. Romanos 12 del 13 al 15 nos dice un paréntesis entre lo que estamos estudiando. Romanos 2 del 13 al 15 encontramos un paréntesis. Amén. Romanos 2, 13 al 15 dice de esta manera: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Cuántos oidores tenemos esta noche? Yo quisiera que fueran practicantes y no solamente oidores, porque la ley se practica, la palabra se practica y no solamente se escucha. Los que están allá en internet, no sé si son oidores o practicantes. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cómo vemos entonces estructurado del versículo 13 al 15? Puedes ponerle ahí en tu libreta, inciso A, una A y un paréntesis. Inciso A, versículo 12. Para abreviarlo ponle VR, para que sepas que es versículo. VR 12, versículo 12. Y ahí ponle, se refiere a los gentiles. Inciso A, versículo 12, se refiere a los gentiles. ¿Ya lo apuntaron? Amén. Inciso B. Versículo 12 también se refiere a los judíos. Entonces en el primer versículo 12 se está refiriendo a dos, a los judíos y a los gentiles. Dice los que no tienen ley y los que tienen ley. Partimos el versículo 12 en dos, inciso A y inciso B. El versículo 13 sigue siendo el inciso B. El versículo 13 sigue siendo el inciso B. Pero en una segunda parte, ahí es versículo 13 y ahí se refiere a los judíos. Solamente a los judíos. Y el último, podemos ponerle como inciso A2, que es el versículo 14 y 15. Se refiere a los gentiles. Solamente a los gentiles. Entonces tenemos que en estos 13 al 15, el paréntesis. Vamos a leer el versículo 13 para entenderlo ahora. Versículo 13 del capítulo 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este versículo se refiere a los judíos que tienen la ley y que escucharon la ley, pero que no pusieron en práctica la ley. ¿Me siguen? Ellos tenían la ley, ellos oían la ley, pero nunca la practicaron. Muchos hoy en día pueden venir a la iglesia, pueden escuchar lo que estoy hablando, pero saliéndose de aquí ya se les olvidó y jamás lo practicaron. Solamente vinieron, se sentaron, escucharon, pero nunca practicaron. En esa condición estaban los judíos. No es suficiente entonces tener la ley. No es suficiente escuchar la ley. Una persona tiene que hacer, di conmigo hacer. Ahí es donde dice guardar o obedecer la ley. El argumento de Pablo es muy simple. Los judíos tenían la ley, ellos la poseían, ellos escucharon la ley, pero ellos no hacían lo que la ley decía. Y en consecuencia los judíos estaban condenados, aunque eran judíos, aunque tenían la ley y aunque la escucharon. El problema es que teniendo todo, no practicaron nada. Qué gran tragedia, amados santos de Dios. Vamos a considerar la expresión que encontramos aquí en el versículo 13, que es una expresión sumamente importante. Dice en la última parte del versículo 13, después de la coma, sino los hacedores de la ley serán justificados. Subráyalo, es importantísimo, porque aunque ustedes no me lo hayan preguntado ahorita, quizás en YouTube nos comenten: oye Isaí, me di cuenta de algo. ¿De qué? De que tú dijiste que las obras no pueden salvar, pero aquí dice que los hacedores de la ley serán justificados, o sea, serán perdonados, serán salvos. ¿Cómo está eso? Si el hacer la ley es una obra, ¿cómo puede ser posible que tú digas que la salvación no es por obras, pero aquí este pasaje nos dice que los hacedores de la ley serán justificados? ¿Qué significa esto? Estamos desmenuzando a profundidad estos pasajes. ¿Esto significa entonces que una persona puede llegar al cielo por guardar los mandamientos? ¿Esto significa esto? La respuesta es sí. Sí es la respuesta, pero después lo que vamos a analizar nos va a dejar con la boca abierta. No olvides, amados hermanos, el propósito de los primeros capítulos de Romanos que ya hemos analizado. Pablo está demostrando que todos los hombres están perdidos. ¿Ya quedó bien en claro eso?
Ya les quedó bien sentado. Pablo está demostrando entonces que todos los hombres están condenados. Y más adelante en Romanos él mostrará que toda persona, ¿qué tiene que hacer todas las personas para poder llegar a ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Ok, entonces si la salvación viene por fe, porque este pasaje dice que los hacedores de la ley serán justificados. Después en el libro de Romanos Pablo establece en el capítulo 3 versículo 20 que una persona no es salva por guardar la ley. Escucha, Romanos 3:20. Todo esto parece una contradicción, pero vamos a terminar centrando la verdad de estos pasajes. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Espérate tantito. Versículos antes está diciendo, versículo 13, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero solamente unos versículos adelante, en el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Bueno, está sentando una base que ya habíamos visto y una premisa. ¿Para qué sirvió la ley? Para mostrarnos ¿qué? El pecado. No porque la ley en sí misma no pudiera salvar, porque la ley en sí misma puede salvar. El problema es que ningún ser humano puede cumplir al 100% la ley. Si un ser humano pudiera cumplir al 100% la ley, por ende sería justificado por la ley. Entonces, estos dos pasajes son verdades en sí mismos. La ley no puede salvar porque nadie puede cumplir la ley, pero la ley sí puede salvar si pudiéramos cumplir la ley. ¿Sí me explico? Sí. Es un trabalenguas y parece contradicción, pero es una profunda verdad. Ambos casos son verdaderos. La ley no salva, pero la ley puede salvar. Puedes salvar si la puedes cumplir. Pero ¿quién puede cumplirla? Y no puede salvar por ende porque nadie puede cumplir la ley. Entonces concluimos, los hacedores de la ley serán justificados. Quiere decir, amados santos de Dios, que los que guardan la ley podrían ser salvos, porque teóricamente esto es cierto, pero esto no puede ocurrir en la práctica, porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Bueno, ¿y qué hay del joven que vino con Jesús y le dijo, todo eso ya lo he cumplido? ¿Se acuerdan? Que le dijo, ven y sígueme, Señor. Ya le leyó la carta, los mandamientos, y dijo, yo lo he cumplido. ¿Qué hay de esa persona? ¿Es la única que lo ha cumplido? No, ahí vemos que él es un mentiroso. Y que nadie, amados santos de Dios, que diga eso lo puede hacer, porque ¿quién no ha quebrantado la ley en la más mínima porción en algún momento? Todos. Ya acabamos de analizar también en Romanos, por cuanto todos pecaron. Ahí no da lugar a nadie que haya cumplido la ley, porque todos hemos pecado. Por muy pequeñito que haya sido el pecado, ya quebrantamos la ley. Por eso mi salvación no puede ser por mis obras, por eso mi salvación no puede ser por la ley, porque yo no puedo cumplir la ley. ¿Me sigue? Me dicen amén. Amén. Vamos a comparar con Romanos 3, del 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, amados santos de Dios, no hay nadie que haya podido cumplir, ¿qué cosa? La ley. Entonces, ¿es posible teóricamente ganar la vida eterna guardando la ley? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 10:5, más adelante, ahí mismo en Romanos. Por eso le digo que Romanos es una carta importantísima que el cristiano tiene que leer. Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá. En la teoría es cierto, Moisés nos está diciendo, el que haga estas cosas va a vivir. El problema es que no podemos. Vamos a comparar con Levítico 18:5, vamos a irnos hasta el Antiguo Testamento otra vez, para ver que esta revelación es consistente. Levítico 18:5, si no lo encuentran apúntenlo, yo le doy lectura, dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces es muy claro que sí podemos ser salvos por la ley, pero no podemos cumplirla. En Mateo 19, vamos rápidamente a Mateo 19. Mateo 19, versículos 16 al 19. Mateo 19, 16 al 19, dice de esta manera. Entonces vino uno y le dijo, ahí está, maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno, ¿qué? Hay bueno. Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, porque tenía muchas posesiones, era avaro. Entonces no pudo cumplir toda la ley, amados santos de Dios, porque no amó a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué amó primeramente? Entonces fue un mentiroso porque no cumplió toda la ley. ¿Me siguen? Me dicen amén. Creo que está más que claro y es un tema de verdad, amados santos de Dios, increíble lo que estamos pudiendo ver en esta noche. ¿Cuál es el problema? ¿Es posible que un hombre pecador pueda cumplir la ley santa de Dios? No. ¿Alguien ha cumplido los 10 mandamientos? No. ¿Alguien ha amado perfectamente a Dios y a su prójimo? ¿Hay alguien que haya guardado verdaderamente la ley? ¿O somos todos culpables de quebrantar la ley? Todos somos culpables. Gálatas 3 del 10 al 13. Gálatas 3 del 10 al 13 dice de esta manera: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él tomó nuestra maldición sobre sí mismo, se hizo maldito a sí mismo, para que por mi fe en Él fuésemos salvos y no por la ley. ¿Me siguen? Por eso el argumento de Pablo, escuchen, hermanos judíos, no es suficiente escuchar la ley, tienen que obedecer perfectamente la ley. Eso le está diciendo a los judíos intransigentes que estaban ahí en ese momento. Bueno, no solamente la escuchen, ustedes se sienten tan grandes teólogos de conocerla, no solamente es conocerla, es practicarla. A todo aquel teólogo de la secreta que nos ve por internet, que está esperando que alguien suba un video, una imagen para comenzar a criticar, para comenzar a decir, no solamente es conocerla, escribirla en Face y ponerle hashtag firmes en la verdad, etcétera, etcétera. La practicas diariamente. Eres tan justo como para poder estar encima de los demás que aquellos que juzgas por internet, que aquellos que ofendes por internet. La mayoría de ustedes que critican y que alzan el dedo contra las iglesias ni siquiera se congregan. Ya estás quebrantando los mandamientos de Dios, amado hermano y hermana que nos ven y que nos escuchan. Nadie de los que han conocido a Cristo o no han conocido a Cristo puede ser salvo por las obras y mucho menos por la ley, porque nadie puede cumplirla. Romanos 2, 14 al 15, vamos rápidamente. Romanos 2, 14 al 15. Nos estamos echando un bistec de teología ahorita. Romanos 2, 14 al 15 dice de esta manera. Pero, yo soy Gálatas. Romanos 2, 14 al 15, ahora sí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos. Los gentiles no tienen la ley escrita de Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no tenemos la ley ni somos judíos. Ya también quedó claro eso. Ellos no tienen la ley de Moisés, pero de acuerdo con estos versículos, ellos tienen una ley dentro de ellos. ¿Y dónde está escrita según este pasaje? En sus corazones. Está escrita en sus corazones. Aunque ellos nunca han visto una Biblia, ellos saben que matar está mal, ellos saben que robar está mal, ellos saben que mentir está mal, y sus conciencias los condenan cuando hacen estas cosas. Que no es cierto. Vamos a ver unos ejemplos. Hechos 28, 3 al 4. Hechos 28, 3 al 4, ¿lo tienen? Me dicen amén. Y vamos a dar un ejemplo con la Biblia, porque yo he dado ejemplos así muy vanos en decirles, ustedes recuerdan a los aztecas
O a los chinos, o a esas culturas tan antiguas, cómo guardaban a sus vírgenes. Sí, ellos no conocían la ley y sabían el valor de la virginidad. Algunos dirán, bueno, pero dame evidencias bíblicas, Isaí. Bueno, pues vamos a Hechos 28, del 3 al 4, para que podamos ver esta verdad. El que está sin ley, aún así hay algo en su conciencia que le dice cuando está mal. Aquellos que dicen que no pueden un muerto saber o entender porque estamos muertos en pecados, ve cómo un muerto sí puede. Hechos 28, 3 al 4, lo tienen, me dicen amén. Amén. Hechos 28, 3 al 4, dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Antes de continuar, tenemos que sentar la historia para poder entender. Aquí dice que Pablo llegó a un lugar en una isla llamada Malta, y que en esta isla encontró a bárbaros, encontró a gente completamente aborigen, aislada, y dice que Pablo comenzó a hacer una fogata, y que cuando estaba haciendo la fogata, una víbora lo mordió, y posiblemente esa víbora fuera una víbora venenosa. No sabemos qué víbora era, pero en la región de Asia, donde estaba esta isla, amados santos de Dios, las víboras, cobras, las mambas y todas estas víboras abundan y son sumamente venenosas. Entonces esto era un hecho para que matara ¿a quién? A Pablo, porque lo mordió una víbora que lo pudo haber matado. Ahora, ¿quién fue Pablo? Para que podamos entender el versículo que sigue. Pablo, antes de ser Pablo, fue un perseguidor de la iglesia y un asesino. Mató a muchas personas, asesinó a los cristianos. Él fue un asesino. Hoy lo vemos y decimos Pablo y nos imaginamos a un hombre guapo ahí con cara de San Crisóstomo que anda abrazando a todo el mundo y diciendo gracias y paz, hermanos, Dios les bendiga. Pero Pablo era un hombre duro, rígido, quizás horrible en su rostro, porque con tantas golpizas que tuvo quedó completamente deformado, quedó completamente cicatrizado. Era un hombre completamente tosco, ¿verdad? Como nos lo podemos imaginar conforme nos lo dice la historia. Él fue un asesino, ya nos quedó clara la historia, para poder entender el versículo que sigue. Después de que la víbora le mordió la mano, dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. Espérate tantito. ¿Cómo supieron estas personas que Pablo era homicida si no había Facebook donde él hubiera publicado: me acabo de echar a 5 cristianos? ¿Cómo supieron? Los que nos ven por internet, ¿cómo supieron? Ellos de alguna manera conocían por tradiciones, por cosas que ellos entendían, aunque no conocían la ley. Y no, los que me ven por internet, antes de que juzguen, escuchen lo que estoy diciendo y vean lo que dice la Biblia. No soy yo el que lo está diciendo. Estas personas tenían un ritual. Cuando una víbora mordía a una persona, ellos sabían que esa persona era ¿qué? La Biblia lo está diciendo. Síganme más adelante. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién? Escapado del mar, la justicia no deja vivir. Ellos sabían que un homicida no podía vivir. Un homicida merecía ¿qué? Su corazón les decía, sin ley, que un homicida tenía que morir. No conocían la Biblia, no había Twitter, no había Facebook, no había WhatsApp, nadie les pasó el chisme. Pablo fue mordido y ellos dijeron: ese es un homicida, se va a morir porque el homicida debe de morir. ¿Qué pasó después? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño Padeció. se quedaron así de ¿pero cómo? Tiene que morir. Tiene que morir. O sea, vio la víbora y la aventó. Y ellos dijeron: ¿cómo puede ser posible? Después dice: ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, o sea, todavía aguantaron toda la noche quizás esperando a que se muriera, y estaban ahí platicando entre ellos: a ver a qué hora cae, a ver a qué horas cae, a ver a qué horas cae. Y cuando veían que le estaba ganando el sueño, ya se petateó y de repente se despertaba otra vez. ¿Cómo? Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron ¿de qué? De parecer. Y dijeron que era Un Dios. porque ellos estaban tan seguros que él tenía que morir a causa de que la ley de su corazón ya les había enseñado que el homicida debe de morir. Los que nos ven por internet y dicen que esto no puede ser verdad, la Biblia nos da seguridad de que las personas
que no tienen ley y que supuestamente no pueden ir a Dios por un texto mal entendido, conocen la ley de Dios y entienden en sus corazones que el matar está mal a grado de que estas personas sabían que el homicida debería de morir. Otro ejemplo lo encontramos en Génesis 26, yéndonos hasta el Antiguo Testamento. Son pasajes que tú lees y dices, ¿eso qué? Pero que cuando lo empiezas a leer verdaderamente y detenidamente te llevas una gran sorpresa. Génesis 26, del 6 al 11. Génesis 26, del 6 al 11, ¿lo tienen? ¿Me dicen amén? Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo mataran por causa de Rebeca, porque Rebeca era una mujer muy atractiva, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, el rey de los ¿qué? Filisteos. Los filisteos, esta generación que tuvo tanto problema con el pueblo de Dios, el más pecador, el más idólatra, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los meros malos, de los malos, de los más malos. El rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, no se aguantó las ganas. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el ¿qué? El pecado. No conocía la ley, era un filisteo pecador, y él sabía que acostarse con una mujer que no era su mujer era ¿qué? Pecado. Los muertos saben lo que es el pecado, amados hermanos que nos ven por internet. Las personas que están sin ley conocen la ley porque está escrita ¿dónde? Por ende nadie puede ser excluido del juicio. Nadie. Todos somos culpables del pecado a causa de que la ley está o en la palabra o en nuestros corazones. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Amén. Ahí dice en ese pasaje de Romanos 2, versículo 14. Romanos 2, 14. Dice 15, sí, la 15, el 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. O ellos piensan y su conciencia les acusa diciéndoles sí está bien o no está bien, los acusa o los defiende. Cuando hacen bien, su conciencia aprueba. Cuando hacen mal, su conciencia condena y dice, eres culpable. No la ley, sus conciencias. De modo que los judíos pecaron al fallar en hacer lo que la ley de Moisés decía. El gentil pecaba al fallar en hacer lo que la conciencia decía. Tanto el judío como el gentil fallaron en vivir de acuerdo con la luz que ya Dios nos había dado. Ambos están completamente condenados. Amados santos de Dios, la próxima semana seguiremos analizando entonces el tema que sigue. Sigue algo poderoso, algo tremendo, y los dejo bien picados para que vengan la próxima semana. Los que se dan cita todos los jueves o se darán cita todos los jueves en internet, sigan las transmisiones, compartan el material. Lo único que nos interesa es que ustedes comprendan la palabra preciosa de nuestro Dios. Nadie está excluido del juicio. Todos los que estamos aquí presentes y que digan, es que yo no sé mucha Biblia, no te preocupes, con eso vas a ser juzgado. Pero si yo ni sé, apenas iba a la iglesia, eso es suficiente, porque tu conciencia te decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Peor aún para los que conocen la Biblia, peor aún para los que ya predicaban, peor aún para los que ya estaban en un servicio, amados santos de Dios, porque la ley será todavía más intransigente, más dura, más rígida con aquellos que conociendo la ley pecaron. Cerremos nuestros ojos, pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias a Dios. ¿Puedes aventar el piano y el micrófono? Señor Jesús.
Jesús, en esta hora estamos aquí, mi Dios, dándote gracias por tu preciosa palabra. Que cuán impresionante es cuando comenzamos a leerla y a escudriñarla verdaderamente con lupa, Señor Jesús. No yendo solamente superficialmente